Bueno, y está en nuestros estudios el doctor Javier Aguirre, un reconocido penalista, quien hemos invitado el día de hoy para hablar sobre este tema, para que nos explique, así como decimos aquí con manzanitas, cómo se ha beneficiado el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con la llamada Ley Soto. Gracias, doctor Aguirre, por estar con nosotros nuevamente aquí en nuestros estudios. Señora Igasi, muy buenas noches, muy amable por la invitación y a sus órdenes. Y lo que ha llamado la atención es que 52 días después de que entrara en vigencia esta norma, bueno, su abogado pues presentó la documentación necesaria para beneficiarse con con esa ley, la llamada Ley Soto. ¿De qué manera fue y de qué manera se logra la prescripción del delito? Antes de entrar al tema en concreto del señor Cerrón y luego del señor Soto, quiero explicar a su audiencia este tema de la prescripción, que tiene sus cuestiones sofisticadas legalmente hablando, pero sí, quiero ser bien ilustrativo. No sé si me permite poner en la pantalla un cuadro que le ha alcanzado y sobre esa base explicarle justamente el delito que le imputan al señor Cerrón, que es negociación incompatible. 6 años. Sí, exacto. Ahí estamos. Ahí está. Miren, a su audiencia, ¿no? La prescripción, en primer lugar, es un derecho. Un derecho de todo ciudadano cuando es investigado, procesado o juzgado. En primer lugar. En segundo lugar, desde hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás, toda persona que es investigada, cuando es sancionada, por ejemplo, vamos a tomar el caso concreto del señor Cerrón, negociación incompatible. 6 años. 6 años, ¿no? Dice la ley que la pena es el máximo de la pena, 6 años. 6 años. Más la mitad de ese tiempo, más 3, 9 años. O sea, un ciudadano puede ser investigado, juzgado en ese tiempo, en esos 9 años, ¿ok? Entonces, ¿pero qué ha pasado posteriormente? Allá por el año 2013, fíjese, ahí está en el cuadro, en el año 2013, se dio una interpretación de acuerdo a nuestros jueces, no quiero complicar más la explicación. ¿Se modificó? Se modificó, no, hubo una interpretación de que eso... ¿Auténtica? No auténtica, le quitamos la palabra auténtica. Una interpretación de los jueces, mediante un acuerdo, ese se llama acuerdo plenario, que interpretaron y dijeron no, ese plazo se suspende porque efectivamente había otro artículo específico que suspendía los plazos de prescripción cuando se investigaba en forma preparatoria. ¿De acuerdo? Entonces, ese plazo, eso se interpreta como el doble del tiempo, o sea, como ven en el cuadro, 9 más 9, 18 años. O sea, supuestamente, de acuerdo a este acuerdo plenario, si es que pasaban los 18 años, recién prescribía el delito. Exacto, o sea, duplicaba el tiempo original, por decirlo de alguna manera. 6 más 3. Exactamente, 9 años. Ahí nomás se ve que es demasiado tiempo. Claro. Casi suena con lo absurdo. Entonces, ¿qué ha hecho esta ley reciente que se ha promulgado en mayo de este año? La que fue impulsada por Flavio Cruz y que votó a favor el hoy presidente. Esa ley dice bien claramente que eso obviamente no resiste mayor comentario, porque 18 años del doble es absurdo. Pero entonces aumentaron, ¿no? pero aumentaron a 1 año, o sea... Del original, ¿se da cuenta? Dice 9, ¿no? 9 a 1 año, 3, 10 años. Ya, 10 años. Ya. Pongo otro ejemplo que pensar por un momento de negociación incompatible. Por ejemplo, el delito de organización criminal, 20 años. Ya. Más una mitad son 30. Más la interpretación esta del año 2013, estamos hablando de 60 años. No soy tan mal en matemáticas. Ya, eso ya era es ilógico, absurdo, ¿no? ¿se da cuenta? Pero, y ahora, en el caso, por ejemplo, de organización criminal, ¿cuántos años sería? Por eso le digo, estaríamos llegando a 60 años. No, según el acuerdo plenario. Claro. Pero entonces, con la nueva ley... Con la nueva ley sería, no podría pasar de 30 años. Claro. Ya. ¿Listo? Entonces, precisado así esquemáticamente, apliquemos al caso concreto. Todo indica que en el caso del señor, entiendo yo, por toda la información que he podido lograr, es que este señor fue denunciado e investigado por negociación incompatible. Justo el caso que estamos poniendo como ejemplo. Vladimir Cerrón, por el caso de la carretera, ¿no? Exactamente, de su pueblo. Regional. Exacto. Y si no mal recuerdo, o estoy mal informado, él ha sido, creo, presidente regional entre el año 2010 y el año 2014. Y los hechos aparentemente son de esa época, cuando él era presidente regional. O sea, estamos al año 2023. Claro, ya casi 10 años. Más, estamos hablando de 13 años. 13 para 14 años, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ya pasó los 9 años. Así nomás, aplicándolo teóricamente, ¿no? Entonces, su defensa tenía derecho a plantear eso al juez. Y aparentemente en este caso, por la información que manejamos, como usted lo está informando, que el juez le ha dado la razón. Ya pasó más de 9 años. ¿Ok?
Y en este caso, con la ley nueva, más de 10 años, porque se aumentó un año más a ese plazo de 9 años, ¿correcto? Entonces ya prescribiría. Pero aquí hay otro tema más que hay que agregar. Cuando una persona también, como es un derecho, todo ciudadano tiene un derecho a la prescripción, uno puede renunciar a ese derecho. Diciendo, o sea, bueno, investíguenme no hasta el final. Ningún problema. Hasta el final, para hablarlo así más práctico. ¿Okay? Y entonces, en este caso, el señor Cerrón debió decir eso si es que se... Si es que había tanto cuestionamiento. Además, exactamente, ¿no? y mi criterio, si es que se considera un buen político o que ejerce la política, porque estamos hablando de uno que si roga la representación mediante su Partido Pueblo Libre, la representación de parte del pueblo, ¿no es cierto? Y algo similar tendría que haber ocurrido con el presidente del Congreso, con el señor Soto, algo que no ha sido así tampoco. Tampoco, ¿ok? Y más aún todavía, ya un poco me meto a los terrenos, a los predios políticos, pero creo que vale la pena esta precisión. Inclusive ellos, políticamente hablando, debieron inclusive no votar, ni siquiera el señor Soto, ni siquiera los 12 o 13 parlamentarios que ahora son Perú Libre, en el momento. Porque mire, fíjese, una ley ordinaria como es esta, solamente necesita 66 votos. Porque ahí no hay conflicto de intereses, pero por una cuestión de ética mínima. De ética política, vamos a poner. La ética política debieron por lo menos no votar, dar la imagen de que por lo menos no votan en este tema. Claro. Pero ni siquiera en esa parte se han cuidado, ¿no? Y más aún, pudiendo en un proceso penal, el caso del señor Soto, el caso del señor Cerrón, renunciar a la prescripción. Claro, como tantos otros políticos lo han hecho, no es algo ya estamos hablando, jalado de los cabellos. Exactamente, ya estamos mandando un mensaje a la ciudadanía que si bien yo soy político, pero yo no me meto en un tema que me va a favorecer potencialmente, como ha pasado con el señor Soto, ahora ya no está hablando potencialmente, sino que le ha favorecido al señor Soto. Porque él dijo que no y luego sí, ¿no? No solamente él, sino también Vladimir Cerrón. Ahora, lo que él dice es que, claro, él no fue autor del proyecto, pero votó a favor. El tema es que ni siquiera debió votar, para mandar el mensaje de que, bueno, por lo menos, digamos, de que no abusa esta ley que en buena cuenta le va a favorecer. Ahora, no solamente para ellos, ¿no? Sino... Entonces, en general, el Congreso legisla en general, no para ellos. Ahora el tema de la prescripción, como usted señala, es un derecho. Exactamente. Que se tiene. Sí. Pero por los plazos a nivel, por ejemplo, de la región, en otros países, más o menos estamos en... Sí, ese es comparando con las otras legislaciones de otros países, es más o menos parecido. Siempre es la mitad más uno, claro. ¿No es cierto? Y aún más, señora Pilar. Como estos son delitos que tienen que ver... Bueno, en el caso de Soto es un delito de estafa, si no me equivoco. En el caso del señor Cerrón es negociación incompatible. Es un tema que es relacionado con corrupción de funcionarios, pero que no esté en juego el patrimonio. ¿Correcto? No es colusión, no es malversación, no es cohecho, no es... Como en el primer caso, ¿no? Que es cohecho. Exactamente. Son 8 años. Fíjense, ahí el caso de cohecho, como dice un caso, podemos, ¿no? 8 años más 4, la mitad de la pena máxima, 12 años, y con la interpretación se duplica, 24 años sería. Claro. ¿Ya? Y la legislación la ha puesto a 13 años. Claro, y eso se hizo, yo creo, en el caso de lo del acuerdo del 2012-2013, porque había muchos cuestionamientos, ¿no? No, más bien es al revés. Claro, para el público. Sobre el tema de los delitos de corrupción, a veces puede ser. Ahí hay dos cosas que le quiero explicar. ¿no? Y quedaban... No, por cuestión lógica y de derecho fundamental, porque como la prescripción es un derecho fundamental y está en nuestra Constitución, no se violaría el debido proceso para cualquier ciudadano, estar procesado 24 años. ¿Imagina usted? 24 años, no, pues no decir, claro. Demasiado. Entonces, por eso se dio esa interpretación. Pero aún más, en el año 2017 se dio la ley de la imprescriptibilidad de delitos de corrupción. O sea, ahorita cualquier delito como cohecho en este momento, de 2017 para adelante, es imprescriptible. O sea, se puede investigar, juzgar y sentenciar ad infinitum. Y eso también es una cosa que no cabe, no es lógico tampoco, pero está en nuestra ley, desde el año 2017. Los hechos que sucedan de cohecho, ahora estos últimos, que están en el caso del expresidente Pedro Castillo, colusión, corrupción, se le van a aplicar muy probablemente esa ley del año 2017, que las investigaciones, los procesos legales son imprescriptibles. Ahora, y ya para aprovechar su presencia aquí, ya ahí cerrando la entrevista, en el caso, ya cambiando de tema, ¿no? En el caso del congresista Guillermo Bermejo, ¿cuál es su situación? Frente a todo lo que ha salido, a la intervención, el tema de la reconstrucción con cambio. Ya.
Si no me equivoco, el jueves de la semana pasada hubo una intervención, allanamiento, detenciones preliminares, y hay dos personas que dice... Un trabajador y el otro dice que no, pero bueno, se ha visto ingresos a su oficina. Y su detención preliminar vence, si no me equivoco, el domingo o el lunes de esta semana. Que 7 días eran, ¿no? No, 10 días. 10 días. Ya, termina ahí. Entonces, es probable... Aquí ya entramos al terreno de la especulación, que estas dos personas, uno que trabaja y uno que, bueno, que es amigo, no sé qué, claro, de los que pueden dar información donde podrían complicar la situación legal del señor Bermejo. Porque aquí estamos hablando que el alcalde de Piura, de un distrito de la Unión, ha dado obras públicas para construir colegios. Estamos hablando de algo de 50 millones de soles más o menos, y de ahí daba sus porcentajes correspondientes a estas personas, entre comillas, allegadas al señor Bermejo, al señor Torres, que era el presidente de esto de la reconstrucción con cambios, y entonces había ganado un porcentaje, la famosa diezmo, o en todo caso, para ganar la licitación, pagaban la coima, coloquialmente hablando, correspondiente, y obtener un fondo. Dicen la información, eso está en investigación, para bueno, beneficiarse para ellos, y por ahí también hablan de que el señor, para beneficiar la defensa del señor Pedro Castillo. No sé si se llegarán a eso, pero la situación del señor Bermejo podría estar un tanto complicada a partir de lo que digan esas dos personas, un tal señor Jules, creo que se me fue el apellido, y un tal señor Jara. Entonces ahora va a ser fundamental estos días, lo que sí, para ellos es probablemente que puedan dar información que podría afectar la situación legal del señor Bermejo. Pero él dice que está tranquilo, pero en todo caso vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa de aquí al domingo. Yo pensé que era 7 días, 10 días. Sí. Bueno, doctor Aguirre, gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, tenemos que irnos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Estación Central. Muy buenas noches. Buenas noches.